Ahora vamos a hablar de las infecciones transmitidas sexualmente en los adolescentes. Quiero que entiendan que no todas las adolescentes están teniendo sexo en todo momento y que se estén metiendo en problemas. La mayoría de las adolescentes no lo hacen y queremos garantizar que ustedes tengan las herramientas para hablar de esto en su práctica, porque lo último que queremos, obviamente, y la doctora fue maravillosa hablando de la prevención. Muchísimas gracias por decirlo. Y también voy a hablar yo de la prevención de las enfermedades transmitidas sexualmente. Es algo muy común y es algo que como pediatras no lo decimos lo suficiente en nuestra práctica. Espero darles información y herramientas para poderlo hacer. Hay que hablar en particular de las infecciones transmitidas sexualmente y hay que hablar de cómo evaluar, tratar y hasta prevenir estas infecciones en nuestros pacientes adolescentes. El informe del 2015, la incidencia de las infecciones y de en los jóvenes es 20 millones de casos nuevos al año, el 50% entre las edades de 15 y de 24 años de edad. El 50% es mucho y es básicamente algo que se puede evitar. Puede haber 111 millones de infecciones al año y la mayoría de las infecciones le suceden a los jovencitos. Costos médicos directos, 16 millones de dólares, 16 mil millones. De lo que quiero hablar brevemente es de que antes de llegar aquí, hablé sobre las tasas de infección y revisé este material porque yo quería saber cómo se les puede ayudar con su población. Y para las que tienen información sobre el tamizaje y la detección de las enfermedades entre los jóvenes, por favor, platiquemos, acérquense conmigo y compartamos nuestras historias porque es difícil. Fue difícil para mí encontrar un número específico sobre las enfermedades transmitidas sexualmente en México, en los adolescentes y también en Centroamérica. Sé que hay números, pero no pude encontrar la información. Vamos a hablar de por qué tienen este mayor riesgo de enfermedades. Y la doctora Juana fue muy inteligente, incluyendo los aspectos sociales que afectan a los jovencitos. Ahora bien, los factores son reales y yo sé que ya hablaron de estos factores y son cosas que vemos en nuestra escuela. Sin embargo, el cuello de la matriz de los adolescentes es mucho más susceptible a las infecciones transmitidas sexualmente. Muchas no tienen la inmunidad es menos robusta en las adolescentes. Es menos, puede haber microtraumatismos y es por eso que hay lugares donde hay virus y pueden entrar otros virus de las enfermedades sexuales y pueden quedarse ahí y básicamente esto lleva a una mayor susceptibilidad a las infecciones básicamente porque no hay barreras. Y cognitivamente, los adolescentes están en mucho mayor riesgo porque es muy difícil que ellos puedan planear con antelación la posibilidad de que les dé una enfermedad transmitida sexualmente. Y como ya lo dijeron, muchas van a fiestas y muchos toman y fuman marihuana y luego quedan discapacitados cognitivamente y no pueden ni siquiera recordar lo que sucedió y no pueden decir no. Y hay algo que se llama monogamia serial y esto quiere decir una compañera una semana o dos y luego otro novio y luego otro novio y luego tienen otro novio. Muchos novios en periodos cortos de tiempo. Y luego tenemos algo que se llama la capacidad de no tener éxito a nivel personal. Esto no se puede traducir cuando dicen, esto a mí no me va a pasar. Mi novio jamás ha tenido sexo con nadie más. Y yo sé que me es completamente fiel. Con eso en mente, hay otras personas a las que les dan estas infecciones. Y este es el futuro de nuestro país, los adolescentes.
los factores de riesgo y conductuales. Y espero que las presentaciones... Hay cosas que coinciden en estos diferentes colores. La edad es importante, hablar de las parejas, múltiples parejas. Como ya se los dije en la otra presentación, hablar también de la violencia por parte de las parejas. Los factores conductuales son extremos, en particular con las parejas más grandes. Muchas veces hay una falta de equilibrio cuando la pareja es significativamente más grande de edad que el adolescente. Dificulta la de negociación y aumenta el riesgo de relaciones no voluntarias y también aumenta el riesgo de que no quieran utilizar los hombres el condón. Y esto aumenta la exposición, empoderar a las jovencitas a decir no. Esto es una parte importantísima de nuestro trabajo. También algo sumamente importante es hablar del sexo entre hombres. 75% lo que se vio en el 2013, donde se ve que MSM también es un problema y es algo que se tiene que abordar. Sexo entre hombres y también lo que sucede entre mujeres. Los que siguen experimentando con las diferentes parejas sexuales para determinar cuál va a ser al final del día su verdadera identidad. También el riesgo institucional es una parte importantísima de la prevención de las enfermedades sexuales. Y esto sucede porque no vienen a nosotros. Hay preocupación por la confidencialidad. Hay un estigma de que si van a una de las clínicas son una de esas chicas. Y esto puede ser un problema. Y es falta de preparación con respecto al riesgo. Estaba yo hablando con un grupo de niñas de décimo, de 14, de 15 años de edad, y la primera pregunta que me preguntaron fue, ¿qué significa? ¿Qué significa consentimiento? ¿Qué quiere decir no? ¿Cómo se dice no? Niñas de 14 y 15 años, ¿eh? Y dicen no. Sí saben decir no cuando no quieren hablar con las mamás, ¿verdad? Sobre cómo limpiar la habitación ni lavar los trastes. Ahí sí son buenísimas para decir no a eso, ¿verdad? ¿O no? Me parece fascinante que en una sala pueden decir fácilmente no, pero en otra habitación, en otro contexto, sí no pueden decir. Es muy importante conocer los datos, hablar de los datos. Están buscando las cosas en Internet mucho más rápido. Vienen con sus teléfonos, están buscando en Internet. Yo a veces les tengo que decir que quiten el teléfono, porque ni siquiera están hablando conmigo. Pero quiero decirles que sí hay muchísima información que les ayuda a entender. Evitar el VIH, 75% prevención de virus de papiloma, reducir el riesgo de clamidia, gonorrea. Esta es información muy, muy importante que se le tiene que decir a las pacientes en particular cuando están tomando anticonceptivos hormonales y cuando están tomando las pastillas o cuando tienen el implante o la inyección o el anillo o el parche. Ya están protegidos contra las enfermedades de transmisión sexual. Y esta es información de respaldo para ustedes si no están seguros. Estas son las agencias AAP, ACOG, AAP, FP, DCD. Todos recomiendan asesoría de prevención y es anticiparse. Esta diapositiva está llena de información, yo lo sé, pero lo que les está tratando de mostrar es que es una diapositiva para estar seguros de que hay información sumamente amigable para las niñas. No van a estar los papás con ellas todo el tiempo. Entonces, es difícil, en particular cuando estamos ocupados, ¿verdad? Y cuando tenemos nada más 10 minutitos para cubrir todo.
desde cascos, desde cinturones de seguridad y también del sexo seguro, ¿verdad? Hablar con ellas. Pero sí es muy bueno decirles en una entrevista y desde los 12 años que hay que vernos solos con las niñas y con las de 12 años no están activas sexualmente, pero hay que preparar a los papás de que hay que hablar solitos nosotros con las niñas y decirles las cosas inseguras y así los papás se van a sentir más cómodos y las jovencitas se van a sentir más cómodas hablando con nosotros. Vámonos a un caso. Erika, ella tiene 16 años, tiene disuria y flujo vaginal. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial inicial y qué más necesitamos como información adicional? Necesitamos tener su historial sexual y que sea muy fácil, utilizando las 5 Ps. ¿Cuántos compañeros? Esto es, las 5 Ps son en inglés. ¿Qué has hecho para prevenir el embarazo? ¿Qué has hecho para protegerte de las enfermedades sexuales? ¿Qué tipo de práctica sexual y cuál es tu historia de STIs? Las 5 Ps, pero en inglés, repito. Y es muy interesante porque podemos sacar muchísima información de esta parte. ¿Cuántas parejas han tenido? Y muchas personas te van a decir todo, pero no todas. Y no son cosas, no tienes que saber cosas específicas, pero sí vas a querer saber para tamizar si se necesita un método de detección de clamidia o de gonorrea. Necesitas conocer. Regresemos al caso de las 5 Ps y de Erika. Ella ha tenido varios episodios de sexo no protegido en las últimas semanas con su pareja. Su único novio. Ella no está tomando anticonceptivos hormonales, pero se utilizan condones casi todo el tiempo, Y cada vez que escucho casi todo el tiempo, eso significa una vez sí, una vez no, o quieren, pero no lo han logrado. ¿Qué es lo que significa la mayoría de las veces? Tiene sexo oral, vaginal, no tiene historial de virus. Tenemos que saber si hay disturia, puede haber infección en el tracto urinario, puede ser herpes, puede ser un traumatismo, puede ser una enfermedad de la piel. Una gran preocupación que lleva a muchas barreras para tener el historial es cuando piensan que se les tiene que hacer la examinación pélvica. No quiero, no tengo tiempo, no me la he hecho en mucho tiempo. Y la respuesta es que no necesariamente se tiene que hacer y esto es algo muy importante. Está activa sexualmente, tiene sintomatología. Entonces, el examen pélvico sí se tiene que hacer por la sintomatología que tiene ella. Pero digamos que Erika no tiene ninguna sintomatología, pero le preocupa porque piensa que probablemente sí ha estado expuesta a una enfermedad. Los lineamientos de citología cervical son muy importantes, tienen que recordarlo. No hay necesidad de la revisión si no hay síntomas. No se tiene que hacer pélvicamente hasta que tenga 21 años la chica, independientemente de cuándo ha empezado a tener sexo, y esto es algo muy importante. Y estas son barreras tremendas. Nosotros a veces dejamos de pensar en ciertas cosas cuando ya empiezan a tener su vida sexual, pero los pediatras son buenísimos, debe dejar de hablar de eso. Yo sé que en mi país hay 3 chiquitas, una sigue siendo una adolescente. Este es un hombre y saben que no tengo problema alguno de hablar del sexo con sus amigos y esto le apena a mi hijo, ¿verdad? En particular, no me importa. Yo siempre hablo. Para mi hijo les resulta sumamente incómodo. Y los amiguitos también me hablan en silencio o discretamente con me hablan los amiguitos de mi hijo. El punto clave es que no necesitan tener un Papa Nicolau hasta que haya sintomatología y luego cada 3 años.
Y si tienen preguntas, con mucho gusto les puedo contestar al final. Básicamente, ella está activa, tiene el riesgo un riesgo de los flujos, y lo que sucede es que es probable que tenga clamidia o gonorrea por los flujos. Clamidia hasta 80-90% asintomatología, pero puede haber dismenorrea, dispareunia. Esta es una de las cosas que se tiene que decir, relaciones dolorosas y flujos. Y en los hombres hasta el 90% es asintomático, y esto es un hecho importantísimo que le tenemos que decir a los jovencitos. El 90% no tiene pero ni idea de que tiene clamidia. Y las consecuencias de la clamidia no tratada, PID, puede suceder en el 10 o 15% de los casos sin tratamiento, y esto puede llevar a PID, como ya se los dije, y esto puede llevar a una mala fertilidad 10 o 15 años después, y esto no lo queremos para las jóvenes, y puede llevar a una mayor transmisión. El tamizaje anual en el caso de las mujeres. Esto básicamente está apoyado por las organizaciones, incluyendo al CDC. El tamizaje anual, ¿qué significa? En los hombres, el tamizaje rutinario no se recomienda en los hombres a menos que sean jovencitos que frecuentemente tienen sexo, hombres teniendo sexo con hombres, que estén en correccionales y que tengan muchas parejas, si pensamos en esto. Y probablemente sí se recomienda la revisión anual, pero tenemos que determinar la frecuencia de la actividad sexual. La gonorrea. El tamizaje rutinario de la gonorrea también se recomienda en todas las niñas activas sexualmente, y esto lo recomiendan las grandes organizaciones de profesionales y el CDC. Sintomatología de la gonorrea. El 50% de las niñas son asintomáticas. Pueden tener sangrado en las relaciones y también pueden tener flujo en los hombres, 50%, y les duele cuando a los niños, en el caso de orinar, les arde. Esta es la sintomatología. Y hablando de los hombres teniendo sexo con hombres, tenemos que modificar nuestro diagnóstico, y no hay cosas establecidas de manera rutinaria como en el caso de la gonorrea y de la clamidia. Y en el caso de la sintomatología de la gonorrea tenemos infertilidad, PID, embarazos ectópicos, tenemos calambres, dolor, vómito, fiebre. En los niños puede ser problemas, las consecuencias pueden ser problemas de próstata, por ejemplo. El tamizaje recomendado son las pruebas amplificadas con ácido nucleico, con hisopos. Las muestras del tracto urinario son aceptables. En el caso de los hombres, la orina es el método, es la muestra preferida. Y muchos hombres siguen pensando que para que se les tamizaje, tienen mala información, nada más necesitan dar orina, y es importante que lo sepan. Y como bien podrán recordar, se trata de la primera muestra, es lo que vamos a utilizar de manera de preferencia. Hay muchos que piensan que la regla de oro es el cultivo para la clamidia y la gonorrea, pero no necesariamente es la norma de oro, en particular para los hisopos orales y rectales. Hay que hacer las pruebas amplificadas, es el mejor tamizaje para la gonorrea y para la clamidia. Y algo que debemos recordar es con respecto a no necesitar la revisión pélvica cuando no hay síntomas. Nada más hay que hacer pruebas de embarazo. Vamos a hacer una prueba de amplificación para detectar clamidia, pero no se tiene que hacer la inspección o el auscultamiento físico o pélvico. Ya si hay resultados positivos, viene para recibir tratamiento. Si hay resultados positivos en infecciones,
Si hay resultados positivos, vamos a ver cuál es el tratamiento. Acitromicina. No recomendamos en los Estados Unidos doxiciclina por la resistencia en los Estados Unidos por el enmienda. Y si no tengamos todo disponible, podemos ver cuáles son los tratamientos que mejor se adaptarían. El tratamiento de la clamidia es acitromicina 1 gramo o doxiciclina 100 miligramos. Aquí es información sumamente importante. El aviso al compañero. Aviso rápido. Esto es algo sumamente importante para evitar el contagio de las enfermedades sexuales. Y no pude encontrar información cuando yo estaba buscando sobre los lineamientos mexicanos del tratamiento y tratamiento de las parejas, pero en los Estados Unidos y en otras áreas que tienen acceso al EPT, la recomendación es que el compañero a la pareja también se le dé tratamiento a través del programa de EPT y con la clínica STD o de enfermedades se le trata de manera diferente en cada estado. Hay diferentes protocolos de tratamiento para las parejas. Hablando rápidamente del tamizaje de VIH, es de rutina a partir de los 16 y 18, donde hay una alta prevalencia. Se recomienda el tamizaje. Aquí vemos las diferentes recomendaciones de las diferentes agencias de la AP, de la COG, de la FP. Y en los grupos especializados siempre recomiendan el tamizaje a partir de los 15 hasta los 65 años de edad. Estaba yo viendo el material y diferentes lineamientos para que ustedes sepan un poquito más de la prevención. Saqué para eso estos sitios para que los puedan ver. Son los diferentes sitios electrónicos disponibles y son miembros de la Academia Americana de Pediatría. Tenemos capítulos dedicados a este tema en inglés y en español. Hablé de la vacunación del virus de papiloma humano, que es un tema muy importante del que se habla, y yo sé que también se puede hablar sobre vacunación en los adolescentes. Sin embargo, la vacunación contra el virus ha llegado a ser problemática en los Estados Unidos, probablemente por la mala educación por parte de los papás, de otros pediatras. No lo están recomendando lo suficiente. Este es un área en la que tenemos que hablar y de lo que tenemos que hablar. La vacunación rutinaria, que empieza a los 11 años, pero también se puede dar hasta los 26 años. Es una vacunación en 3, una o otro mes después y después de 6 meses. Y sí, se recomienda toda esta vacunación. Y también la A para la hepatitis también se recomienda para quienes tienen riesgo. Hay diferentes lugares donde podemos saber más. Hay muchísima información y les quise presentar mucho. Fueron ustedes muy amables, me permitieron hablar rápidamente. Estos son los sitios y los nuevos lineamientos. Los del 2015 están sumamente actualizados y son muy útiles. Donde se pueden sacar tarjetas, información tanto en inglés como en español. Hay un webinario que se hizo hace 2 días en el CDC. Lo pueden revisar, está disponible, donde se ve el tamizaje de las enfermedades transmitidas sexualmente. Y si entran al sitio del CDC, es material gratuito, es excelente información. Aquí está toda la información disponible para ustedes. Me encantaría quedarme y hablarles sobre la vacunación del virus de papiloma humano, saber qué es lo que sucede en México también, y a mí también me gustaría hablar sobre el tamizaje, prevención y ayudarles a ustedes y a sus adolescentes. Por otra vez, and thank you very much.